Bueno, ¿arrancamos? Dale, poné a grabar. Ha sido una semana un poco movida en términos de política local. ¿Cómo lo estás viendo vos desde el lugar del analista, no? Las fichas están en movimiento, ¿no? Es decir, todavía falta mucho para que sea el tiempo de las cuestiones formales de una elección. Es decir, recién en mayo, abril-mayo van a ser los cierres de lista. Con lo cual las fichas están en movimiento y se van a seguir moviendo por un tiempo largo en torno a, primero, una cuestión fundamental en la ciudad y en la provincia, que es cómo se arman las alianzas electorales, porque da la impresión que no van a ser las mismas que fueron. Nosotros venimos de elecciones, sobre todo para cargos ejecutivos, que se disputan por tercios, ¿no? Por tres sectores mayoritarios. La alianza tradicional que era el Frente Progresista, la alianza que hace el peronismo con sus distintas tribus en la ciudad y Juntos por el Cambio, que ahora no sabemos bien cómo va a ir moviéndose. Exactamente. Entre esos tres actores, y en la ciudad tenemos que juntar sumar a Ciudad Futura. A Ciudad Futura, claro. Aparentemente saldrían dos frentes, digamos, ¿no? O esas son las negociaciones que se tramitan en cada sector. Por un lado, el Frente No Peronista, lo que es Juntos por el Cambio, más el Frente Progresista. Está eso en negociación, no está cerrado ni mucho menos. Hay obstáculos, pero hay una intención de ir hacia ese lugar, y el posible acuerdo entre el peronismo y Ciudad Futura, que hoy aparece allanado a partir de un movimiento de la propia Ciudad Futura, que decide priorizar la pelea por la intendencia y supeditar sus estrategias para otros cargos a eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Ciudad Futura está dispuesto a ir a una interna abierta con los candidatos del peronismo, aun cuando tenga que resignar algunas cuestiones a nivel por arriba y por abajo, digamos, ¿no? Por arriba a nivel provincial con un apoyo al peronismo y hay que ver si, como siempre pretende Ciudad Futura, puede conservar la lista propia de concejales por fuera de esa interna. ¿Qué cambió respecto a la elección anterior en donde Zuckerman estuvo muy cerca de llegar a ser intendente y se había dado un principio de acercamiento con Ciudad Futura que al final no se concretó? ¿Qué ves en el panorama que cambió, que esta vez se puede llegar a dar ese acercamiento? Dos cuestiones fundamentales. Una es esto que acabo de decir de Ciudad Futura. Es decir, Ciudad Futura dice: nuestra prioridad ahora no es cuántos concejales vamos a meter. Es la intendencia. Es la intendencia. Entonces, si Ciudad Futura pretende disputar realmente la intendencia para llegar a ese cargo con Juan Monteverde, que es su candidato, lo tiene que hacer en un frente. Su frente sería con el peronismo. O sea que se ve fuerte para competir en una PASO con el candidato que presenta el peronismo, que todavía no sabemos quién puede llegar a ser. Se ve fuerte sobre todo porque el peronismo puede llegar a llevar a más de un candidato. Claro, entonces, y al dividir el voto... Si se divide el voto, si efectivamente el peronismo no consigue cerrar un candidato único para ir a esa interna abierta, van más de uno, van dos, van tres, incluso más, porque son muchos los que tienen aspiraciones. Mientras más se dividen, más posibilidades tiene Ciudad Futura, Monteverde específicamente, de ganar esa interna. La otra cuestión que ayuda a que ese frente se pueda realizar es la propia necesidad del peronismo. Es decir, como vos decías, Zuckerman estuvo cerca en la elección pasada, a menos de 8.000 votos. Sí, fue muy ajustada esa elección. 1,5 fue lo que le sacó Hapkin a Zuckerman. Entonces, la posibilidad de que el peronismo esta vez sí pueda ganar la elección, y el peronismo cree que esta vez puede porque del otro lado ve una gestión del Ejecutivo local que no está fortalecida, que tiene un problema con su imagen, que viene en retroceso. Entonces, bueno, también dice: esta es nuestra hora para ganar la intendencia, por lo tanto tenemos que hacer todos los acuerdos necesarios para que eso sea posible, con lo cual las cuestiones que trabaron en aquel momento el acuerdo, Zuckerman lo quería a toda costa. Zuckerman quería una gran interna con todos adentro, no solo con Monteverde, sino también él quería que Grandinetti, que Giuliano, que todos compitieran. Bueno, que eso lo iba a potenciar. Eso se puede dar ahora, bueno, porque justamente
y el peronismo estaría dispuesto a aceptar lo que no aceptó, que es que Ciudad Futura vaya con lista propia de concejales. En realidad esa va a ser una negociación, ¿no? Al mismo tiempo, para Ciudad Futura también es tentador entrar esta vez, porque hay sectores del peronismo que también se sumarían a la candidatura de Monteverde en esa interna, como el Movimiento Evita, que ya decidió que no va a llevar candidato propio y que si va a esa interna apoya a Monteverde. Dentro del peronismo, y por lo que vos venís conversando con los distintos actores en juego, ¿cuáles ves que son los más viables o los que más claros tenés de que pueden llegar a ir a una interna? Dijiste que eran muchos, que son varios. Un Grandinetti tal vez, un Lewandowski que baje de la senaduría a la ciudad, alguno escondido que represente un poco más la visión de Perotti de lo que debería ser Santa Fe y Rosario en particular. Todos esos sectores dicen que tienen candidatos. Grandinetti puede ser un candidato de Perotti, que tiene otros candidatos posibles. Cavatorta y Sonia Martorano son algunos. El perotismo dice, yo tengo estos candidatos. Pues hay que ver si los hace jugar o no, de acuerdo a cómo se construyan los acuerdos y de acuerdo al riesgo que pueden cerrar, como decíamos antes, dividir demasiado el voto peronista en un eventual acuerdo con Ciudad Futura. Otros sectores también pueden pretender lanzarse. Diego Giuliano, que representa el masismo, es alguien que repetidamente ha hecho saber que tiene voluntad de competir por la intendencia. Y después, los que aparecen en principio, a priori, como más fuertes son Zuckerman, por supuesto, ya lanzado, ya dijo él, yo quiero competir, e incluso él dice que él es el candidato natural. ¿Por qué dice que es el candidato natural? Bueno, ya compitió 2 veces, estuvo muy cerca de ganar, pero además ahora en estos años ha acumulado experiencia en cargos ejecutivos, como ministro de 2 ministerios tuvo con Perotti, el de Trabajo y el de Gobierno, y después pasó a trabajar en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y el que más mide de todos, el más popular, algo que es muy importante con el sistema de boleta única, es Marcelo Lewandowski. Lewandowski está muy cómodo en el Senado, pero él tiene un acuerdo, justamente él llegó al Senado a través de un acuerdo, también estuvo el kirchnerismo y estuvo el perotismo, y según dicen algunas fuentes, sobre todo el kirchnerismo, ese acuerdo incluye que en el 2023 él pelee por la intendencia y intente justamente desde ahí ganar la ciudad para el peronismo, algo que no ocurre desde hace 50 años. Eso por el lado del peronismo. Por el lado de lo que sería ese frente de frentes que no termina todavía de cerrarse, ¿no? Y que incluye al socialismo, incluye al sector de Hapkin y muy posiblemente a una parte de lo que es Juntos por el Cambio acá en la provincia de Santa Fe. ¿Qué estás viendo ahí adentro respecto también a la intendencia? ¿Cómo se están posicionando esas fichas? ¿Hay una posibilidad de una reelección de Pablo Hapkin? Clara García puede ser también uno de esos contendientes si es que hubiese una PASO, que creo que sí, bueno, si Hapkin se decide a ir por la reelección sería como bastante antinatural que termine habiendo una PASO. Por lo menos pensándolo, yo estoy por ahí proyectándolo igual que en el escenario nacional con el presidente. Tal vez he equivocado. Sí, en realidad, primero hay que ver si cierra el acuerdo, sobre todo por el lado del socialismo. Juntos por el Cambio está dentro, digamos. Con lo cual, si efectivamente se produce, se va a cerrar a nivel provincial o no. Eso es lo que creemos, sí. Claro, entonces ahí se va también va a derramar para abajo, digamos, para las ciudades y comunes. Entonces, si se cierra o no, hoy el tema está en discusión con el socialismo, es decir, es en el socialismo que el que tiene que decidir si se suma o no a esa alianza con Juntos por el Cambio, y ahí hay posturas diferentes, ¿no? Por un lado, el bonfatismo hace rato que empuja eso. Jatón también cree que tiene que haber política de alianzas, que no queda otra, pero hay otros sectores que piensan que el socialismo tiene que hacer una apuesta a conservar identidad, tratar de conservar representación propia para también ser, digamos, para representar también a un electorado que no estaría que estaría por fuera de la polarización, de la grieta, claro. Y en todo caso hacer una apuesta de poder más a futuro con una renovación dirigencial.
Sí, es como que está haciendo su larga marcha por el desierto, ¿no? Claro, Digamos, después de la muerte de Lifshitz, exacto. que significó un golpe tremendo porque era no solo el líder político, sino también quien generaba la expectativa electoral para que el socialismo volviera al poder. Desaparecida esa posibilidad con la muerte de Lifshitz, al socialismo le quedan como dos opciones, ¿no? Por un lado, ser de alguna forma furgón de cola en el frente de frentes, o apostar a esto, ¿no? A consolidar una identidad propia para, a partir de ahí, renacer de las cenizas, digamos, ¿no? Y ahí el PRO, que durante tantos años en Rosario ha ido trabajando, tejiendo, creciendo, digamos, ha hecho un laburo muy artesanal. Después de Roy, López Molina se quedó sin una figura. Pero Roy perdió. Está bien, salió Roy tercero. Perdió. No digo que no quito ese hecho de encima, pero digo, no ha logrado construir otra figura que por lo menos tenga esa ambición o que lo diga abiertamente. Figuras tiene que lo dicen abiertamente. O sea, hoy vos tenés a Chumpitaz, que lo dice abiertamente. Es decir, él tiene un acuerdo con Puyaro y dice abiertamente que quiere ser candidato a intendente, ¿no? De este Frente de Frentes o de Juntos por el Cambio, en su defecto, si no se formara. Lo que pasa es que no genera hoy por hoy la expectativa de que pueda ser ni él ni ningún otro dirigente del PRO. En su momento Anita también estuvo cerca, pero bueno, después de lo que fue un poco la crisis de Juntos por el Cambio, con el final del gobierno de Mauricio Macri, con el mal final del gobierno de Mauricio Macri, y después de lo que fue la elección de 2021, en Juntos por el Cambio de Santa Fe, quien aparece el liderazgo no es el PRO, sino la Unión Cívica Radical. Entonces, Chumpitaz quiere ir, pero en un acuerdo ya con sectores del radicalismo, y hay otros sectores del PRO que tienen acuerdos con otros sectores del radicalismo, como por ejemplo con Galdeano, Anita Martínez y Germana Figueroa Casas, que es otra que dice que quiere competir, tienen un acuerdo con Galdeano, pero ahí no lideran, sino que los jefes políticos son radicales. Sí hay un sector pro puro, que es el de Federico Angelini, pero Federico Angelini, fíjate que a nivel provincial perdió la interna. Entonces, bueno, eso un poco bajó sus acciones. Pero al mismo tiempo, en Rosario él la ganó. Con lo cual Federico Angelini es uno de los que está, si bien él dice que quiere ser candidato a gobernador, está barajando la posibilidad también de ser candidato a intendente por eso, por esto mismo, por dos cuestiones. Porque él efectivamente fue de los candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio el más votado en las PASO del 2021 en Rosario, le ganó a Lozada y a Puyaro en Rosario, con lo cual siente que eso ya de por sí es un piso importantísimo. Es una situación que lo posiciona. Es decir, así como esa elección lo dejó desposicionado a nivel provincial, lo reposiciona a nivel local, pero además él es el referente de Patricia Bullrich, es uno de los puntales de la campaña nacional de Patricia Bullrich. Ha sido muy inteligente Angelini en cómo se ha acomodado y jugado políticamente dentro de su espacio, ¿no? Siempre fue el tipo que tenía la llave de acceso a Macri y ahora en este caso a Patricia Bullrich. Él tiene ha tenido vínculos con todos, con Rodríguez Larreta también, pero ha sido de confianza de Macri. Eso es lo que te decía. De mucha confianza de Macri, lo es, y ahora de Patricia Bullrich. Y en Rosario, el discurso de Patricia Bullrich es un discurso que prende, es decir, difícilmente en Rosario Rodríguez Larreta le gane una interna a Patricia Bullrich, porque bueno, Patricia Bullrich tiene un discurso, que es el discurso de la seguridad como sea, digamos, incluso si hay que traer el ejército o lo que sea, que en Rosario prende. ¿Qué cree Angelini? Angelini piensa que hay una cuestión que pasa en Rosario, que es que la gente se cansó del discurso progre, digamos, y que por lo tanto en esta ciudad donde tradicionalmente a la derecha no le ha ido bien, quizás este sea un tiempo en el cual a los discursos de centro derecha le pueda ir bien. Entonces él ve como posible ser candidato a intendente. Pero claro, pasa un poco lo que decías antes. Hapkin, ¿va a intentar o no ser reelecto? Bueno, Hapkin, ¿qué plantea? Él planteó en su momento que quería ir por la gobernación. Pero la realidad es que los socios políticos de Hapkin empiezan a pensar que no. Es decir, primero porque no mide tanto a nivel provincial, no es conocido tanto a nivel provincial, y por otro lado porque piensan que es él el que tiene que defender los trapos de la gestión a nivel local, y no María Eugenia Schmuck, que sería su candidata a intendente si él fuera
a la gobernación. Entonces, bueno, la posibilidad de que Hapkin vaya por la reelección vuelve a tomar fuerza. Vuelve a tomar fuerza porque su proyección provincial está compleja. A nivel local no es que la tenga fácil, por lo que decíamos antes. La imagen de la gestión hoy no es la mejor, sí, pero sin embargo está mejor que las gestiones nacional y provincial. Sí, yo creo que lo que Hapkin ha demostrado es una preocupación grande por los temas que son centrales, que en este momento para los rosarinos, que puede ser toda la problemática del fuego de las islas, sin ir más lejos. Tiene una predisposición a hablar del tema transporte, pese a que no logra resolverlo, a ese tema en puntual, que tiene que ver con los subsidios, con conseguir subsidios, con mejorar el sistema en sí mismo, que es aparte un problema que trae la ciudad desde hace muchísimos años. Y después la seguridad. Bueno, es decir, que Hapkin, no la manejás, digamos. Digamos, yo tengo que pensar en un mérito de Hapkin es que él no esquiva los temas. Exacto, eso es lo que te él le pone el cuerpo a las situaciones más complejas. Ahora, ¿alcanza? Alcanza, es decir, porque lo que a veces pasa es que no parece del todo fluida en encontrar las soluciones, digamos. Está bien, la seguridad es de competencia provincial y él focaliza su discurso en el reclamo a la provincia y sobre todo a la nación, porque con la provincia es muy cuidadoso. La pregunta que siempre cabe es, ¿pero no podría hacer algo más el intendente? Es una pregunta. Y en parte a cómo se responde a esa pregunta, bueno, mejorará o no la imagen de la gestión Hapkin, que lo que tiene ahora es, para adelante, es una posibilidad de mejora concreta porque cuenta con recursos con lo que no contaba. Es decir, cuando él recibe la intendencia se encuentra con números en rojo de manera muy profunda, digamos, profundamente en rojo. Bueno, hoy es diferente, uno de sus logros es haber saneado las cuentas de la administración. Eso por ahí no es palpable para el ciudadano, porque vos le decías a un ciudadano, mira, no hice nada, pero ahora las cuentas están equilibradas. Es como esos dirigentes de fútbol que dicen que van a pelear el campeonato económico, ¿no? Pero si después tienen malos resultados deportivos, al dirigente lo van a echar igual. Es decir, va a perder la elección. Es un problema que sea entre la sociedad y el dirigente, ¿no? Que la sociedad no termina de comprender que eso también termina siendo positivo y el dirigente que no logra sacar un rédito de ese esfuerzo de acomodar las cuentas. Bueno, digamos. Pero esa es la oportunidad que él tiene ahora. Tienen las cuentas acomodadas, quiere decir que va a contar con recursos propios para hacer obras. Además, hay proyectos en marcha con financiamiento nacional e internacional. Entonces, si él consigue gestionar eso de manera positiva, bueno, tiene un año para mejorar su imagen de gestión. Y lo va a tratar de hacer. De hecho, en breve él va a lanzar un portal con el plan específicamente sobre lo que él llamó en su discurso inaugural de las sesiones en el Consejo, el plan de reconstrucción de Rosario. Y ahí va a plantar de alguna forma cuáles son todas las obras que están en marcha y va a permitir un seguimiento de cómo se van cumpliendo las etapas previstas. Bueno, son herramientas que él empieza a buscar, sí. y uno entiende que si él empieza a buscar esas herramientas para dar a conocer resultados de gestión, es porque la idea de la reelección también está en su cabeza, digamos, por más que él diga que va por lo máximo. Porque en realidad eso también pasa en toda esta rosca de la que estamos hablando. Decíamos, ¿cuántos candidatos puede tener el peronismo? Y hoy todos dicen que son candidatos, porque desde ese lugar negocian después mejor para abajo, para los cargos a concejales. Pero lo cierto es que en uno y otro lugar va a haber síntesis. No puede haber 8 candidatos de cada lado, porque ningún candidato adquiere la fuerza suficiente para luego ganar en la elección general. Tomándome de esto último que acabas de mencionar sobre el peronismo, ¿no? Y de la importancia que tiene manejar una caja que te permita hacer una campaña que a su vez te dé la sensación o por lo menos te ponga en carrera para poder disputar. ¿Qué está pasando en Santa Fe? Y arranquemos por ahí con Perotti, ¿no? Con el perotismo. ¿Qué está viendo Perotti de cara a lo que le queda de gestión? ¿Cuál es más o menos su visión en cuanto a lo que hay que hacer con Santa Fe, lo que hay que hacer con Rosario, para después que podamos pasar un poquito más a lo que sería la oposición en este caso? Perotti tiene un gran problema con Rosario, que es que él prometió paz y orden y lo que tenemos es caos.
Entonces, bueno, ahí hay un claro fracaso de la gestión, y no es un fracaso así nomás. Es en la ciudad más grande de la provincia y con su principal promesa electoral. Entonces, ese es un déficit importante para él, al menos en Rosario. Pero, al mismo tiempo, saliendo de la frontera de Rosario, hay que decir que a Perotti le pasa algo parecido de lo que podría pasar con Hapkin, pero en mucha mayor magnitud. Porque Perotti, si Hapkin tiene la posibilidad ahora de contar con recursos propios para hacer algunas obras, Perotti tiene una caja fenomenal. Sí, está sentado sobre una montaña de dinero. Sobre una montaña de plata, porque se dedicó a ahorrar Exacto. en gran parte durante su gestión, y eso tiene que ver con las subejecuciones que tanto se le cuestionan, por ejemplo, en materia de seguridad. Ese es un temazo que no sé si da para que lo hablemos en este espacio, pero que es la cuestión de saber gastar, ¿no? A veces hay un tema ahí. Eso es saber gestionar. Claro, exacto. Es decir, una buena gestionar sabe cómo gastar. Ahorrar no es necesariamente saber gestionar. Esa era la cuestión, porque la gente por ahí tiene como la idea de que gastar es gastar fácil, y en el Estado hay determinados trabas burocráticas que son lógicas, digamos, que son de control, que si no tenés la gente capacitada para saber surfear sobre esa lógica del Estado, te trabas y no podés gastar. Mirá, yo te salgo también por el costado, me voy por la tangente, ¿no? Perdón, era un tema que te quería traer. Bueno, pero es interesante porque también cuando votamos gestión. A gestión, de gente que queremos que gestione bien los recursos con los que cuenta, ¿no? Y bueno, distintas fuentes me decían últimamente que hay un montón de posibilidades de recursos. Es decir, porque hay financiamientos internacionales, nacionales, programas para un montón de cosas. Y que muchas veces no se pueden aprovechar porque el Estado no cuenta con la gente capacitada para hacer los proyectos como esos programas de financiamiento requieren. Entonces, ese es un tema. Es decir, hay un déficit en la profesionalización del Estado que hace que las gestiones no sean eficientes en los recursos, en el uso de recursos que están a la mano y que muchas veces se escurren por esto. En el caso de lo que hablamos, de las cuentas de Perotti, no sería este el caso, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es Perotti ahorró en su mentalidad de gringo de Rafaela, ahorró. Y además, bueno, también la provincia está cobrando la deuda histórica de la nación, que es una montaña de plata. Y entonces, en realidad Perotti ya empezó una batería de obras públicas fenomenales, que en Rosario todavía no se ven, pero que en otros lugares de la provincia sí, porque en gran parte son rutas, y eso es muy importante para el interior de la provincia y para el desarrollo productivo de la provincia. Y también hay obras fundamentales como acueductos, que en realidad son proyectos que vienen desde las gestiones socialistas, claro, pero que también ahora están adquiriendo otra marcha a partir de los recursos que se pueden volcar hacia ellos. Y bueno, ahora también empieza a haber promesas de obras para Rosario, como la última es el anuncio de que se va a revitalizar el hospital regional y se lo va a convertir en un centro de salud de alta complejidad, el que está en Circunvalación y San Martín. Que es nuestro elefante blanco. Nuestro elefante blanco, es decir, un nuevo monumento al pozo. Nosotros ya tuvimos el monumento al pozo en los años 80-90, donde ahora está el CEMAR. Fue un edificio que quedó a medias durante décadas y que la gestión de Hermes Wiener en la municipalidad lo convirtió en el CEMAR. Bueno, nuestro nuevo monumento al pozo es el Hospital Regional Sur, obra que el socialismo empezó pero no terminó, la discontinuó Perotti y ahora promete retomarlo y terminarlo como un hospital de alta complejidad. Entonces, un poco ese es el plan de Perotti, es relanzar su gestión con este tipo de proyectos, no con el combate de la inseguridad, en el que yo diría que se da por perdido. Y da la sensación de que desde que se va Saín del gobierno es como que ahí se terminó. O sea, lo que no tiene digamos, Saín tenía un rumbo. Acá es como que no fue feliz. No, para decirlo, nada. Que no dio resultado. Ahora no hay ninguno. O si lo hay, bueno, ya tampoco. De hecho, esta semana hubo muchos rumores de renuncia del ministro de Seguridad, Rimoldi, porque siguen sus diferencias con justamente quien no le deja gastar la plata, que es Ana Morel,
esta persona que vos decías no te deja... que Ana Morel es Agosto. Que es Agosto. Y que Agosto es Perotti. Y es Perotti. Por lo tanto, es decir, hubo muchos rumores de renuncia y, bueno, pero justamente tampoco hay un reemplazo. Porque ¿quién va a agarrar esa brasa caliente condenada a fracasar? Ahí tenés un temazo que vos lo venís como diciendo sin decirlo en cada una de tus intervenciones, que es la complejidad de tener gente en determinados lugares que son muy sensibles del Estado. Yo quisiera que estén en todos, pero que los más sensibles del Estado, que no los tenés formados. No tenés gente formada en seguridad. Digamos, el peronismo no tiene un think tank que piense seguridad, política de seguridad. Piense desde Rosario. Con el problema que tenés en Rosario. Porque si después de Rosario, qué sé yo, Santa Fe debe ser una provincia tranquila. Imagino Rosario y Santa Fe. La ciudad de Santa Fe sí. No es exactamente lo mismo, pero también tiene un grave problema de inseguridad. Pero me refiero a la provincia. Digo, la provincia no debe ser un lugar complejo en términos de seguridad, sacando estos dos puntos que son muy complejos. Por eso, ¿no? te digo, me parece que, para volver a lo electoral, la imagen de Perotti es una en Rosario, pero es otra fuera de Rosario. Entonces, desde ese lugar, lo que él imagina es ser cabeza de una lista de diputados provinciales, ganar esa elección y por lo tanto contar con los 28 diputados propios, manejar la legislatura, como en su momento lo hizo Lifshitz, en alianza con los senadores, y conservar de alguna forma una enorme cuota de poder, aunque el gobernador pueda ser de otro signo político. Porque en Santa Fe se da una cosa que en otras provincias, por lo menos de las que yo tengo conocimiento, no sucede, que es esta cuestión del peso que tiene el legislativo en la gestión del ejecutivo. Bueno, porque es un tema de cómo es el sistema de representación. Es decir, el sistema de representación en Santa Fe es el que gana la elección de diputados provinciales se queda con una mayoría automática de 28 diputados contra 20, ¿no? O 22 del... Creo que 22. Creo que son 50, si yo no me equivoco. 22 de la oposición. Entonces ahora no me acuerdo si eran 20 o 22. Pero en concreto es una mayoría automática y encima los otros 22 no es que, digamos, supongamos, Perotti le gana como diputado provincial al candidato de Frente a Frente. No es que los otros 22 quedan para el Frente de Frente. Claro, se reparten. Se reparte por sistema DON con todos con los otros partidos que consiguen representación parlamentaria. Es lo que padece Perotti hoy. Es decir, como Lifshitz ganó esa elección de diputados provinciales, el peronismo se quedó con un puñado de diputados, y de los cuales solo 5 le responden a Perotti. Y para colmo de todo eso, la muerte de Lifshitz le saca un interlocutor válido. En realidad le sacó provecho Perotti a eso. Justamente a esto de que con la muerte de Lifshitz de alguna forma se fragmentó aún más la oposición. Claro, se hizo más fácil negociar, digamos. Sí, porque él encontró... es algo que le costó, recién lo consiguió ahora. En este año en que sacó ahora en este diciembre, la prueba son los pliegos, que hubo tanta polémica, pero igual la mayoría, los pliegos de jueces comunitarios y de fiscales, y por ejemplo de Jorge Lanian en el RES, o el de Tribunal de Cuentas, donde fue Marcelo Terencio, entonces, digamos, esos pliegos él los pudo destrabar porque negoció con algunos sectores que estaban dispuestos a hablar con él, a pesar de que, por ejemplo, Puyaro se plantan de una manera absolutamente crítica porque su campaña se basa en ser un opositor feroz a Perotti y a todo lo que tenga que ver con el peronismo. Entonces, en realidad él aprovechó eso, encontró interlocutores con el socialismo se convirtió en un muy buen interlocutor de Perotti para destrabar cuestiones institucionales. Y los 28 diputados los sigue teniendo el socialismo. En realidad están divididos porque Lifshitz dividió con el radicalismo. Pero pudo negociar con el socialismo y con el sector de Galdiano fundamentalmente. También Ariel Bermúdez votó los pliegos, y Ariel Bermúdez, que responde a Hapkin, y entonces también pudo destrabar lo que no había podido en años anteriores. Tiene el presupuesto en tiempo y forma. El año pasado no lo pudo sacar. Ahí nombrabas a alguien que lo nombraste varias veces y que estaría muy bueno poder charlar de él, pero es para otro episodio, que es la figura de Galdiano, ¿no? Cómo ha crecido y cómo hoy tiene una preponderancia dentro de lo que es su espacio, para mí muy importante, ¿no? Ha crecido y ha decrecido, por eso esto es muy dinámico. Es muy dinámico. ¿Por qué? ¿Qué ha crecido y ha crecido? Él ha crecido porque él era el armador de Carolina Lozada. Él armó la candidatura a senadora de Carolina Lozada. Carolina Lozada ganó las elecciones del 2021. Él pasó a ser el operador que ganó la elección
de 2021 en la provincia de Santa Fe. Pero ahora tiene un problema de cara a lo que viene. Su problema es que Carolina Lozada parece que no va a jugar en la carrera por la gobernación. Entonces, él no tiene ahora su as de espadas. No cuenta con su as de espadas y no tiene otro candidato propio a gobernador para garantizarle su cuota de poder. Digamos, da la ¿no? sensación de que Puyaro está como sentadito esperando a que todos vengan hacia él. Claro, con Puyaro él tiene muchas diferencias. Él está construyendo con Hapkin. Claro. ¿Sí? Pero digo, en esta lógica de que si Hapkin no va por la reelección, se te empiezan a cerrar los caminos para ver con quién cerrar dentro de ese espacio que encima tiene una gran posibilidad de quedarse con la provincia. Galdeano no es que quiera que Hapkin vaya por la gobernación. Quizás Galdeano prefiere que vaya por la intendencia muy bien. Y trate de garantizar justamente que retener la intendencia para el frente de frentes o la construcción que sea que se termine haciendo. El tema es que si no juega Lozada, bueno, él va a tener que buscar a alguien con quien jugar en la provincia para garantizarse su propia continuidad como diputado provincial o su participación en un ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, eso todavía no lo tiene cerrado. Depende, tampoco es que Lozada dijo que no, pero parece que no. Entonces, si Lozada es no, la cuestión es con quién juega él en la provincia, con qué candidatura termina armando a nivel provincial. Es muy hábil, es un gran negociador, es uno de esos tipos de 1000 batallas políticas, con lo cual, yo digo, no está en su momento de estrellato absoluto, como en el 2021 cuando ganó Carolina Lozada, tampoco quiere decir que esté en el piso. Es un interlocutor, un jefe político del posible frente de frentes, pero bueno, está en esos vaivenes, está en estos vaivenes que significa que las fichas están en movimiento, no están jugadas. A lo mejor yo me estoy equivocando. Lozada es candidata y listo, es su gran carta. En ese armado del frente de frentes, que todavía, volvemos a lo mismo de antes, que todavía no se puede concretar, de que está todo en plena negociación, tenemos ahí la pata del radicalismo, que es la idea de Galdeano con Lozada. ¿Cuál es la idea del socialismo y cuál es la idea del PRO a nivel provincial? ¿Qué ves vos? ¿Que se acomoda a lo que más o menos se vaya armando? ¿Que van a ir cerrando con algún candidato? ¿Que van a tratar de pujar por un candidato propio? El socialismo dice que va con candidaturas propias, por dentro o por fuera. Es decir, obviamente, si va por fuera, no tiene otra que ir con candidaturas claro. propias. Si va por dentro, bueno, por ahí podría cerrar un respaldo a Hapkin. O sea, que vaya donde vaya Hapkin. Si vaya donde vaya Hapkin, podría cerrar podría constituirse como una especie de línea interna el Frente Progresista. Sin embargo, la idea es que tienen que ir con candidaturas propias para sostener identidad, porque para el socialismo es muy importante. Entonces, esa es la realidad del socialismo. Bueno, tiene que hacer cuenta de qué es lo que finalmente le termina conviniendo más. Y seguramente las está haciendo y está haciendo cálculos y hay ideas diferentes y también hay ideas diferentes porque también puede haber apuestas diferentes, ¿no? Hay, por ejemplo, una dirigencia juvenil, más juvenil, no digo que sean púberes universitarios, pero si no son dirigentes 40 años, de 50. 40 años que están en la gestión legislativa y que... Un blanco. Ponele, y que tiene que pensar no solo, o sea, tiene que pensar por un lado cómo continúa siendo diputado provincial, un blanco. Cómo le conviene que se arme la cosa para continuar siendo diputado provincial. Bueno, quizá le conviene más por fuera, ¿no? Pero bueno, esa es una negociación también con otros actores que piensan otra cosa. Y después, lo otro es cómo hace el socialismo no solo para garantizarse ahora una supervivencia en espacios legislativos, sino cómo vuelve a convertirse en un partido de poder, que es lo que ha perdido, en una opción de poder. Bueno, entonces tiene que consolidar la identidad, por dentro o por fuera. Hay opiniones diferentes en ese sentido y no es que se expresan con amabilidad absoluta en una mesa de café, sino que está dura la interna, porque son diferencias importantes sobre cómo armar. No te puedo dar un pronóstico de cómo termina. No, pero me quedé pensando en esto que vos decías también por
Porque digo, pensaba, ¿no? ¿Qué ficha de negociación puede tener el socialismo? Y una de las que se me ocurre, que deben ser varias más, pero una de que sí se me ocurre, es que el socialismo ha trabajado muy bien la cuestión de la capacitación de sus cuadros técnicos. Entonces, tiene cuadros técnicos para aportar a cualquier gobierno que van a hacer una gestión eficiente. Porque es en lo que más se han preocupado. Tiene experiencia de gestión. Exacto. Y es muy importante. Es un valor muy importante. Yo, sobre todo cuando pienso en Perotti, de su primer gabinete, esto de ir a buscar gente de que estuvo en la gestión de Reutemann, algunos en la Dobeit, que son gente que no ha estado 20 años en la gestión pública, es muy difícil tomar el ritmo después, y sobre todo con cómo ha cambiado la Argentina, el mundo, la comunicación. Digo, hay un millón de cosas que cambiar. Mira, en la propia experiencia del socialismo es así, porque cuando el socialismo gana, cuando Wiener gana la provincia y el socialismo entra a la provincia, que se tiene que ir con Rosario básicamente, se lleva Rosario completa. Fue tremendo, es decir, les costó mucho hacer pie en el Estado. No es fácil hacer pie en un Estado como el Estado santafesino. Ahí va. Entonces, realmente tuvieron muchas dificultades, ¿no? Y tuvieron muchas dificultades, un poco lo que hablábamos antes, para tenían los proyectos, claro, pero ¿cómo ponerlos en marcha fue muy difícil. No es Recuerdo fácil. todo eso. No es que se llega y es soplar sencillo. y hacer botella. Y menos para el no peronismo, porque el peronismo, bueno, ahora después de las gestiones socialistas también hay muchos socialistas en el empleo público. Pero bueno, también los gremios, es decir, los sectores que tienen poder dentro del Estado sin ser ni gobernador, ni intendente, ni legislador, ni nada de eso, en muchos sentidos están identificados con el peronismo. Entonces, para el no peronismo, eso tiene una dificultad extra por eso. Sí. Entonces, suponete llega Puyaro. Bueno, Puyaro tiene su experiencia de gestión. Él fue ministro y nada más que nada más y nada menos que de seguridad. Pero bueno, hay que ocupar 10.000 cargos. Es muy complejo, de verdad. Es muy complejo. Entonces sí, tiene un capital ahí importante el socialismo. Pero además, en el peor momento de su historia, que podríamos decir, después de la muerte de Lifchitz, sin un liderazgo claro, porque Bonfatti, que era el otro, la muerte de Wiener también, y Bonfatti, que es el otro líder que sigue vivo, tiene su imagen muy desgastada. Entonces, en ese momento tan delicado, el socialismo hizo una elección a nivel provincial del 12%, más o menos, con Clara García de ahora Moneda. Claro, no lo tengo, pero sí era un número de candidata a senadora, o sea, a nivel provincial. Y en Rosario tuvo el 18%. Entonces, ojo, en una elección que puede ser tan pareja, eso inclina la balanza, o sea, puede ser árbitro de esa elección. Sin embargo, vos me preguntabas en qué estaba el PRO. Y yo te diría que hay sectores del PRO, mismo Angelini, que, al igual que Puyaro, hoy creen que no necesitan el socialismo. Porque piensan que va a ser tan fuerte la tendencia nacional a favor del cambio, de signo político, que eso va a terminar derramando en Santa Fe. Porque además en Santa Fe las elecciones van a ser 6-8 de septiembre, es decir, un mes y medio antes que las nacionales. Con lo cual, la campaña nacional va a estar a pleno y Juntos por el Cambio va a tener un candidato o candidata a presidente o presidenta súper lanzado y hiper competitivo y con Santa Fe como uno de los lugares centrales donde hacer campaña después de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Incluso en la ciudad de Buenos Aires no tanto, porque la ciudad de Buenos Aires Juntos por el Cambio la tiene ganada a priori. Es su comarca, digamos. Entonces, ¿no? Hay quienes creen, por eso también es que Puyaro tensó tanto la cuerda con el socialismo con el tema de los pliegos. Porque en su convicción íntima ya no los necesita. Entonces puede jugar más fuerte. Bueno, más cerca de la hora de las definiciones, con las encuestas con números más finos, no solo con lo que pasa en la provincia y en la ciudad, sino también a nivel nacional, esa foto de hoy, bueno, hay que ver cuál es la foto de ese momento, qué es lo que dicen las encuestas, y en base a eso cómo se van manejando las negociaciones, para las cuales hay todavía mucho tiempo, todo el verano, por lo menos.
Y eso nos dice que vamos a seguir haciendo de este tipo de episodios, hablando un poco de la rosca. Damián Schwartzstein, muchas gracias. Gracias a vos. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.